Mateo 21, 45 y 46. ¿Ya estamos ahí, mis amados? Dice así: oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, hermanos, y los escribas, ¿verdad? Los principales sacerdotes y los fariseos, fíjese bien, entendieron, amén, que hablaba de ellos o que se refería a ellos. Y luego dice el versículo 46: pero al buscar cómo echarle mano para matarle, hermanos, a Cristo, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Vamos a orar. Padre, en esta mañana oramos delante de tu presencia para que tú nos bendigas con tu poderosa palabra. Señor, háblanos, bendícenos, cautívanos. Señor, trata con nuestras vidas, con nuestros pecados, con nuestros problemas, a través de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema se llama, fíjese bien, nuestra conciencia nos habla sinceramente. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? ¿Otra vez? Nuestra conciencia nos habla sinceramente. ¿Por qué le quiero decir esto, hermanos? Yo no sé si usted ha leído el capítulo 21 de Mateo detenidamente. No sé si lo ha leído, pero ese capítulo es muy interesante, hermanos. Bueno, toda la Biblia, pero ese capítulo es muy interesante y le voy a decir por qué. Porque Jesús en el capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11, Él entra a Jerusalén sentado en un pollino, y a eso se le llama la entrada triunfal. ¿Sí lo recuerda? Y dice que Él va entrando, hermanos, y toda la ciudad se conmovió, dice ahí. Y dice que tendían sus mantos y arrancaban ramas de los árboles y los tendían, hermanos, delante de Cristo, y cantaban, hermanos, los jóvenes: Hosana al Hijo de David, Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Toda la ciudad, hermanos. Ahora, así se recibían los reyes en el Antiguo Testamento, hermanos. Cuando ellos entraban, era la misma forma. Cuando los fariseos, cuando los saduceos, cuando los líderes de Israel, hermanos, ven eso, ellos recuerdan la escritura de Zacarías del Antiguo Testamento, donde dice: he aquí tu rey, hija de Sión, viene a ti montado en un pollino. Hermanos, ellos cuando ven eso, que todo el pueblo está diciendo Hosana, porque la palabra Hosana quiere decir sálvanos, y cuando le dicen Hijo de David, le están diciendo que Él es el Mesías, y cuando dicen Hosana al Señor, pues le están dando, hermanos, el título de divino a Cristo. Y le dicen en Lucas, está registrado eso: hey, dile a tus discípulos que se callen, dile a la multitud que se calle. Y Jesús les dice: de cierto les digo, que si yo les digo que se callen, ¿qué dijo el Señor? Las piedras van a hablar. Ahora, ¿por qué sintieron ellos ese sentimiento, hermanos? Porque su conciencia, ¿qué? Les estaba hablando. Amén. Porque usted no siente cosas, hermanos, tristeza, gozo, etcétera, a menos que su conciencia le hable. Y nosotros a veces queremos y decimos: Señor, manda un profeta para que me diga por qué me está pasando esto. Dile al pastor que venga y me diga. Y muchas veces Dios, hermanos, nos cumple sus caprichos, y llega alguien a nuestra casa y nos dice: oye, te está pasando esto por esto. Y cuando no nos gusta la respuesta, decimos: no, esa es la voz del diablo. Hermanos, pero muchas veces no necesitamos eso. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. Los líderes religiosos, hermanos, sabían
claramente que Jesús les hablaba. Y ellos, hermanos, aquí está la parte de nosotros. Ellos conocían el estado de su corazón. Y ellos conocían, hermanos, que ellos odiaban a Cristo y querían asesinarlo. Y vamos a ir viendo, hermanos, ¿sí? Punto número 1. Dios nos habla claramente. Punto número 1. ¿Cómo dice el punto número 1? Mire, vamos a ver el capítulo 21. Mire, entonces, Él llega al templo, hermanos, en el versículo 12. Y limpia el templo. Dice que echa fuera a todos los que vendían y compraban, tumba las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Verdad que sí? Versículo 12, Él dice, fíjese bien, hermanos, fíjese bien lo que les dice, porque Él está hablando con gente que conocía la palabra de Dios. Él no está hablando con gente ignorante. Por eso usted tenga mucho cuidado cuando dice, yo conozco la palabra de Dios. Quiere decir que usted no es ignorante. Quiere decir que usted sabe lo que Dios quiere de su vida. Y eso a usted lo compromete. Le da un privilegio conocer a Dios, pero le da una gran responsabilidad. Que Dios le ha hablado claramente. ¿Dicen amén? ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Verdad? Porque mucha gente me dice a mí, ¿qué me va a decir usted a mí si yo conozco la palabra? Pues entonces te debería dar más preocupación porque conoces la palabra. Porque sabes que lo que yo te estoy diciendo no son mentiras. Que no es mi corazón. Mire lo que les dice Él en el versículo 13, hermanos. Mateo 21:13. Abra su Biblia ahí porque no quiero que diga, es que yo no sé qué dijo el hermano. No, mire, Él les dijo, ¿qué les dijo? Escrito está, porque ellos lo conocían, hermanos. Y les dice, escrito está, mi casa de oración, ¿qué más? ¿Y qué más? Él les menciona 2 versículos del Antiguo Testamento, hermanos, ¿sí? Isaías capítulo 56, versículo 7 y Jeremías 17:11. Él les dice, ¿les estoy diciendo mentiras? Y ellos dicen, no, porque está escrito y es la verdad. Luego, hermanos, dice la Biblia ahí mismo que vinieron los cojos y los ciegos en el versículo 14 y Él los sanó. ¿Verdad que sí? Y cuando los jóvenes, hermanos, ven que Cristo los sana, empiezan a cantar en el versículo 15, Hosana, hijo de David, sálvanos. ¿Y qué dice la última frase del versículo 15, hermanos? Léalo por favor. Se enojaron. ¿Por qué? Porque ellos conocían, hermanos, que Jesús les estaba diciendo la verdad, pero su corazón de ellos estaba duro. No entraba la palabra, no aceptaban, hermanos, la palabra. Odiaban a Cristo. Y déjeme le digo, a lo mejor usted ha crecido en la iglesia, pero la palabra no ha tenido cabida en su corazón. Eso es peligroso y lo vamos a ver al final, hermanos. Como en el capítulo 21 el Señor les dice, hay una roca que va a caer y los va a desmenuzar. Porque Dios es claro, hermanos. Dios nos ha hablado claramente. Y más a los que hemos estado en una iglesia por años, a los que pertenecemos a una congregación, a los que pertenecemos a una familia donde hay hermanos, Dios nos ha hablado. Capítulo número 21, versículo 16. ¿Ya están ahí?
Y le dijeron, hermanos, estaban indignados, enojados, y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y él les dice otra vez, hermanos, otra pregunta. Sí. Y les dice: ¿nunca leísteis? ¿Nunca leísteis? O sea, tú eres fariseo, tú eres sacerdote, tú eres escriba, tú conoces la palabra porque tú eres el conocedor. ¿Nunca leísteis? Y les recita, hermanos, el Salmo 8, ¿verdad? Que dice: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Verdad que Cristo está siendo claro con ellos, hermanos? Él les está hablando, hermanos. Ahora, ahí no termina todo. En el versículo 23, ellos desafían la autoridad de Jesús y le dicen: hey, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? Y les dice él: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, yo les voy a decir con qué autoridad hago esto. Amén. Y les hace una pregunta, hermanos, y les dice, ¿verdad? Versículo número 25: el bautismo de Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Mire cómo nuestro Señor le gusta platicar, hermanos, y cómo Él acepta que usted le pregunte, y Él le pregunta. Él no está siendo grosero. Él, hermanos, les está aclarando muy bien sus dudas y les dice: a ver, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Hermano, porque la verdad es la verdad. La verdad usted no va a poder contra ella. Usted tiene que reconocerla, le guste o no le guste, vivamos o no vivamos en la verdad, vivamos en mentiras. La verdad es la verdad, ¿verdad? Este es color blanco, ¿verdad que sí? Si usted dice que es azul, que es negro, que es amarillo, porque usted piensa, usted está equivocado. Tiene un problema o de daltonismo o tiene un problema en su cerebro, pero esto es blanco. Esa es la verdad. Y Él les dice: ¿de qué color es esto? Pero hoy, hermanos, este mundo tiene ideologías, y las ideologías quieren cambiar la verdad. Quieren cambiar, hermanos, la forma de hablar. Quieren cambiar que ya no se diga los. Que ya no digan las actas de nacimiento sexo, masculino o femenino. Hermanos, esas son ideologías. Pero deben de checar la biología. La biología es una ciencia, hermanos. La ideología es un pensamiento de alguien que se le ocurrió eso. Pero no tiene bases científicas, no tiene bases médicas, no tiene bases teológicas, hermanos. No tienen bases esas cosas. Jolie es maestra y le enseñaron cuando estudió que las es femenino y los es masculino, hermanos. Y la Biblia desde Génesis 2 habla de eso: varón, masculino, hembra, femenino. Los, él y ella. Eso es la ley de Dios, hermanos, la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, versículo 25, ellos discutían, ¿verdad?, los líderes religiosos entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le creísteis? Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que lo que se predica desde este púlpito es palabra de Dios? Entonces, ¿por qué no lo creen? Bueno, los que no creen.
Dice, pero si le decimos que es de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. Y le respondieron, ¿verdad? No sabemos. Y él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Yo les pregunto, ¿no sabían ellos, hermanos? ¿Verdad que sí sabían? Hermanos, ¿qué les quiero decir yo con estas cosas? Dios nos habla claramente, hermanos. Que nosotros nos hagamos sordos, despistados, eso es otra cosa. Dios nos habla en nuestra conciencia, hermanos. Mire, usted llega al culto tarde, un ejemplo pequeño. Usted llega al culto es tarde y se siente mal. ¿Por qué se siente mal? Porque sabe que tiene que llegar temprano, ¿verdad que sí? Entonces, ¿quién le está hablando? Dios. Sigamos leyendo, hermanos, ¿sí? Luego les cuento una parábola, hermanos, los dos hijos. Capítulo 21, versículo 28. Y les dice, ¿pero qué os parece? ¿Verdad? Para irlos llevando, hermanos. Les dice, ¿pero qué os parece? Les voy a contar una parábola. Un hombre tenía dos hijos. Y se acercó al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Pero él respondiendo le dijo, no quiero. Pero después, ¿qué? Arrepentido, hermanos, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Y luego Jesús les hace otra pregunta, hermanos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos, hermanos, le dijeron, el primero. O sea, ¿entendían o no entendían, hermanos? ¿Verdad que claramente entendían? Porque cuando Dios nos habla, hermanos, nos habla claramente. Por eso el punto número 1 se llama, Dios nos habla claramente. Dios nunca te va a hablar misteriosamente. Dios nunca te va a llevar en escondederos. Dios nunca te va a engañar. Dios nunca te va a decir una mentira. Dios nunca va a jugar con tus sentimientos. Dios nunca nos va a manipular, hermano, porque Dios habla claramente. Él es un Dios de amor. Él es un Dios bueno. Él no piensa nada malo, hermanos, para nosotros. ¿Cuántos hombres, hermanos, han dado una cara antes de casarse con una chica? ¿Cuántos hombres? Y la impresionan, ¿verdad? Con su carro, con sus relojes, con sus perfumes, con su porte. Y la chica cae rendida, hermanos, a sus pies. Pero inmediatamente después de que se casan, al siguiente día, se acaba la farsa. Se acaba la mentira. Y ahora sí, dicen, es que mi esposo cambió. No cambió, se quitó la máscara. Por eso, muchachas, pongan a prueba a los muchachos antes de casarse. Y muchachos, pongan a prueba a las muchachas. Pónganse a prueba. Porque no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Les prometen bajarle la luna y el sol, no les cambian ni el foco. No les quieren bajar ni el cornflakes de la alacena, hermanos. ¿Qué les van a andar bajando la luna y el sol? Hermanos, Dios no juega con nosotros. Dios nos habla claramente. Les dije que no me iba a tardar, hermanos. Fíjese lo que les dice. Versículo 31, hermanos. Vayan ahí. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios.
Y les dice en el 32, porque vino a ustedes, Juan, en camino de justicia, y ustedes no saben si su bautismo era de Dios o de los hombres. Pero los publicanos y las rameras, que representan al primer hijo, hermanos, que dijo que no iba, pero fue, le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no se arrepintieron después de creerle. Fíjense cómo el Señor los va llevando, hermanos, y les va hablando. Ustedes saben, estaban cantando los muchachos cuando yo entré y les hice 2 preguntas. ¿No han leído? ¿Mi casa de oración será llamada? Y les volví a repetir. ¿No han leído? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Ahora, ¿por qué Él está haciendo eso, hermanos? Porque ellos le iban a decir, hey, tú necesitas testigos que te den el visto bueno, el apruebo. Y les dice, bueno, ahí está la palabra primero. Y luego les dice, ahí está el otro testigo, Juan. Juan vino como un testigo. Ahí no termina todo, hermanos. El Señor les sigue argumentando. Mire, el versículo 33, y les dice, oigan esta parábola. ¿Sí, hermanos? Óiganla. Y les cuenta la parábola del hombre, hermanos, que plantó una viña, ¿verdad? Y dice, un hombre plantó una viña y la cercó con un vallado para que los enemigos no vinieran y la destruyeran, los animales. Le puso una torre en medio para que los atalayas ahí la cuidaran. Le puso un lagar para que sacaran el jugo, y se la arrendó a los labradores. Y ellos entendían bien claro eso, hermanos, porque la viña era Israel, el pueblo de Israel. Sí, Dios había hecho por Israel todo, desde que los sacó de Egipto, los cuidó y se los entregó, hermanos, a ellos para que lo cuidaran. Y si ustedes son los labradores, dice, y se la arrendó a algunos labradores, y cuando llegó el fruto de que tuvieron que arreglar cuentas con el dueño de la viña, el dueño de la viña con mucho amor les envió los siervos. Pero ¿qué creen? A uno lo apedrearon, a otro lo mataron y a otro lo corrieron. Pero el amo de la viña, como es tan bueno, les volvió a enviar otro grupo de siervos. ¿Y qué creen? Le hicieron lo mismo. Y ellos están bien atentos, hermanos, porque Jesús era un tremendo contador de parábolas. Y dicen, ¿y qué creen? Les mandó al Hijo. Y ellos estaban entendiendo, hermanos, en su corazón. ¿Y qué creen que hicieron con el Hijo? Lo mataron y lo echaron fuera. O sea, les está diciendo, ustedes ya traen eso en su corazón y me van a matar. Hermanos, porque hay gente que aunque uno le diga y le diga y le diga y le diga, ellos ya traen ideas en su corazón. Ya. Y eso es bien peligroso, hermanos, cuando tú traes una idea en tu corazón y dices, no voy a cambiar. No voy a cambiar. Porque les habló el Señor. ¿Se preocupó por ellos? ¿Les habló con amor? ¿Les dijo la verdad? ¿Verdad que sí, hermanos? Por eso el tema se llama nuestras conciencias nos hablan sinceramente, hermanos. No, que yo quiero que venga el apóstol Maldonado a que me dé una profecía. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. ¿O no, hermanos? Tú sabes. Sigamos leyendo, hermanos. Les cuenta la parábola, hermanos, ¿sí? Y les hace una pregunta en el versículo 40. ¿Ya están ahí?
Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ahora, como a ellos les gustaba mucho la venganza, hermanos, le contestan rápidamente y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hermanos, tenían razón, ¿verdad que sí? O sea, contestaron con razón. Pero sabe, hermano, que ellos siempre ponían cargas pesadas en otras personas. Charlie, córtate bien el pelo, vístete bien, pórtate bien. ¿Sí? Bueno, hermano, ¿y David? No, David es mi hijo. No, hermano, no es así. Primero ten cuidado de ti mismo. ¿Sí? Ten cuidado de ti mismo. Porque hay gente que quiere arreglar las iglesias, pero él no se ha arreglado. Hay gente que quiere arreglar los matrimonios, pero él no está arreglado. Y yo les digo una cosa, hermano, ser pastor es muy difícil. Porque cada familia es un mundo. Y yo cada que entro a una puerta es un mundo. Un mundo bueno, un mundo más o menos, un mundo con problemas, un mundo con problemas así, un mundo con problemas así, un mundo con súper problemas. Y yo sé cómo se solucionan esos problemas. Le digo la solución, ya se la sabe: obedezca a Cristo sobre sus sentimientos. Y todo se va a componer. Aunque no digan amén, hermanos. Yo no sé cómo andan ustedes, ¿verdad? Yo no estoy predicando esto porque yo sé o yo no sé, no. Yo me pongo a orar y yo le digo al Señor: ¿qué quieres que diga? Y el Señor me dice: di esto. Le digo: Señor, y si me corren, no importa, hombre, hay muchas iglesias solas ahorita, hay 500 pastores muertos, va a haber 500 lugares para que tú vayas a pastorear. Tú no te apures. Bueno, versículo 42, me quedan 10 minutos para terminar, hermanos. Jesús les dijo otra vez: ¿nunca leyeron estas escrituras? Amén. La piedra que desecharon los edificadores, o sea, ustedes, ha venido a ser la principal, ha venido a ser la piedra del ángulo. Soy yo. ¿Sí, hermanos? El Señor ha hecho esto. No lo van a poder evitar, porque dice: está escrito. Está escrito. Y lo que está escrito, hermanos, está escrito. Nadie lo puede cambiar, muchachos. No, hermano, que yo no me quiero casar, nomás me quiero juntar en unión libre. Estás mal. Es pecado. Tienes que casarte. No, hermano, que yo soy pro aborto. Estás mal. Eso se llama asesinar bebés dentro del vientre de la madre. Y dale gracias a Dios que tu mamá no era una abortista y no te abortó a ti. No, yo soy pro gay. Estás mal, porque si tu mamá hubiera sido lesbiana y tu papá gay, tú no hubieras nacido. Así de simple, hermanos. Si mi papá hubiera sido gay y mi mamá lesbiana, yo no estuviera aquí, porque ellos no se pueden reproducir. No, pero yo soy pro esto. Tú tienes que ser pro Cristo, pro Biblia, pro Dios,
pro lo que está en la santidad de Dios. Todo lo demás que vaya en contra de la palabra. Por eso el Señor les dice, no han leído, no entienden. Ahora, Él no está hablando con gente ignorante como nosotros, hermanos. Él está hablando con los enseñadores de la ley que se la sabían de pe a pa. Hermanos, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios les va a ser quitado a ustedes. O sea, ya ahí el Señor les habla claramente, les dice, se les va a quitar a ustedes y se les dará a gente que produzca los frutos de Él. Y les dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y ahí llegamos a los versículos, hermanos, que empezamos. Y oyendo estas parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué? Entendieron que hablaba con ellos. Entonces, primer punto, Dios habla claramente, ¿verdad, hermanos? Ya lo vimos, ¿cómo les habló claramente? Segundo, nosotros sabemos la condición de nuestro corazón. Ellos sabían la condición de su corazón. El versículo 46 dice, hermanos, ¿sí? Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. O sea, ellos dijeron, nosotros no nos vamos a arrepentir. Entonces la culpa no es de Dios, hermanos. ¿Verdad que no? La culpa es de nosotros cuando nuestro corazón entenebrecido, duro, no se quiere arrepentir. Mire, lean Proverbios 20:27, rápidamente, hermanos, ya vamos a ir terminando en 7 minutos. Proverbios 20:27. Y quiero que todos lo lean. Proverbios 20:27. ¿Ya llegaron ahí? ¿Qué dice? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña ¿qué? Lo más profundo del corazón. O sea, un autoexamen, hermanos, de qué hay en ti, de qué tú piensas de las cosas de Cristo, de qué tú piensas de Cristo, de qué tú piensas de el cristianismo. Yo tengo amigos, hermanos, que aprecio y ellos me dicen, tú estás mal porque tú no apoyas el movimiento gay. Le digo, no lo apoyo, no lo puedo apoyar, nunca lo voy a apoyar. No, pero que si un día te castigan por eso, estoy dispuesto a ser castigado. Un día te matan por eso, estoy dispuesto a morir por la verdad. Estoy dispuesto a morir por la verdad de Dios, porque yo sé que es la verdad, porque va a triunfar. Y el hecho de que a mí me maten, eso no va a cambiar quién es Dios, hermanos. No va a cambiar. No, pero que si un hijo tuyo es gay, está mal. Eso no va a cambiar lo que yo creo. Ni la Biblia, ni Dios, ni el pecado. La verdad es la verdad. Y Dios me va a decir lo mismo, hermanos. ¿No has leído? ¿No has visto? Amén. Conocer la palabra, hermanos, es un privilegio. Pero conocer la palabra es una responsabilidad grande. Grande. ¿Por qué? Porque yo sé cómo me debo de comportar con mi esposa, yo sé cómo me debo de comportar con mis hijos, yo sé cómo me debo de comportar con ustedes, yo sé cómo me debo de comportar con el gobierno, yo lo sé. ¿Por qué? Porque he leído y releído la palabra, hermanos, y la palabra me habla a mi corazón. Punto número 2, nosotros sabemos la condición de nuestro corazón. Primera Corintios 12:11 dice así: porque nadie sabe lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Entonces, ¿para qué quieres que yo como pastor me dé cuenta de lo que hay en tu corazón? Si es vergonzoso, hermanos, si tú y yo sabemos lo que hay en nuestros corazones. Y punto número 3 y último, nosotros debemos de tomar una decisión, hermanos.
cuando Dios, a través de nuestra conciencia, por el Espíritu Santo, nos habla sinceramente. Ellos tomaron una decisión, hermanos: matarle. Versículo 46. Pero al buscar cómo echarle mano para matarle, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ellos tomaron una decisión contra Cristo. Pero hay otras personas, hermanos. Jesús sabe que habemos otras personas que nos arrepentimos y queremos producir los frutos del reino. Versículo 43, hermanos, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que ¿qué? Que produzca los frutos del reino. Y en el versículo número, hermanos, en el versículo número 29, ¿ya está ahí? Respondiendo, él dijo: no quiero, ¿verdad? Está hablando del hijo que lo mandó a trabajar. No quiero. Pero después, ¿qué dice? Se arrepintió. O sea, cuando usted se arrepiente, hermanos, quiere decir que usted está de acuerdo con Cristo. Pero cuando usted no se arrepiente, quiere decir que usted está en desacuerdo con Cristo. Versículo número 31 y 32, y terminamos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron ellos: el primero. ¿Se fija cómo sabían, hermanos? Les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, aquí la pregunta es, hermanos: ¿nuestra conciencia nos habla cuando leemos la Biblia? ¿Qué opinan? ¿Nuestra conciencia nos habla cuando escuchamos un predicador? ¿Nuestra conciencia nos habla cuando el Espíritu Santo nos susurra su voz en el oído? Pero eso no basta. Debemos de tomar una decisión. Debemos de acudir a Cristo por ayuda y por perdón, hermanos. Sí, porque tal vez usted está pensando hacer algo malo. No, dígale: Dios, ayúdame. Ayúdame. Porque, hermanos, Jesús dijo: hay una piedra. Los que caen sobre la piedra serán quebrantados, o sea, serán transformados, porque van a pedir ayuda. Pero hay algunos que les va a caer la piedra arriba y los va a desmenuzar, los va a aplastar, tarde que temprano, hermanos. ¿Sí? Entonces, nuestras conciencias, Dios nos habla claramente, hermanos, claramente. Y ahí el Señor los fue llevando. No han leído, no han leído, no han leído, no han leído. No han oído, vino Juan, vino el hermano Ramón, vino el hermano Mendoza, vino el hermano Reinaldo, vino el hermano Eloy Arias, vino el hermano Rodolfo. ¿Quién más? Sí. Vinieron y les dijeron lo mismo, que todos estaban equivocados. No, hermanos, es la dureza de nuestro corazón la que no nos deja arrepentirnos para creerle al Señor.